En la otra ocasión les hablaba de aquellas cosas que o lo que nos a veces nos aleja de Dios y nosotros no lo sabemos pensando que estamos cerca de Él, ¿no? Y me refería a la incredulidad como algo en lo que debemos de poner atención, ¿sí? Hoy les quiero hablar no de lo que nos aleja, sino de lo que nos acerca a Él. Y esta es la obediencia, la obediencia. Fíjense bien, cuando se habla de la obediencia, causa un poco de incomodidad en el ser humano. ¿A qué niño le gusta obedecer? Levante la mano. ¿Quién de niño era bien obediente? Así que decía, sí, claro, mamá, otra cosa que me digas yo la voy a hacer. A ninguno. Y esto es porque tenemos una inclinación desde pequeños, lo dice Proverbios, dice la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. La rebeldía está ligada. Eso nos viene como un sello por la desobediencia heredada de Adán y Eva. Algo de lo que decía esta Euni hace ratito, ¿no? Muchas cosas que traemos ahí. La obediencia para la vida cristiana es fundamental. Es como el eje, ¿ok? Es fundamental para cada uno de nosotros. Pero la necesitamos ver, fíjense bien, como Dios la ve y no en nuestra propia perspectiva humana, ya que hemos vivido obedeciendo de acuerdo a las reglas totalmente humanas. Y estas han distorsionado la manera en que las recibimos o reaccionamos a ella. ¿A quién le gusta que le den órdenes? ¿Verdad que a nadie? A nadie, no, y más a los mexicanos. No, no, no. La desobediencia la entendemos, fíjense bien, como la de un general a su ejército que les puede decir cualquier cosa, hasta actos insensatos, y sus soldados, ellos lo tienen que acatar sin decir nada, ¿no? Hasta tenemos el dicho de si digo rana, ¿qué? Exacto, ¿qué tan alto, no? El problema es cómo se aprendió a ser obediente. Como la obediencia debe de ser aprendida, esa ninguno de nosotros la trae. Nadie nace queriendo ser obediente. Todos queremos desobedecer. Esa es una característica del ser humano. Entonces nos la tienen que enseñar, ¿estamos de acuerdo? No es algo que esté en el corazón del ser humano. Entonces, fíjense bien, absorbimos y le dimos nuestra propia definición por cómo nos trataron y lo que vimos de nuestros padres, cuidadores, maestros o personas que hayan estado en un nivel de autoridad. ¿Ok? Entonces, estas personas que de alguna u otra forma fueron nuestra autoridad, impresionaron nuestra vida y nosotros de ahí reaccionamos, ¿ok? Hacia la obediencia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos desde niños y dependiendo de los padres o cuidadores que tuvimos, así es como reaccionamos, como les estaba diciendo. Por ejemplo, si quienes nos cuidaron sometieron nuestra voluntad, se fijan que hay papás que decían, no te estoy preguntando si quieres, lo vas a hacer, punto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen a padres así lejos? Por allá. ¿Sí? Ok. Sí, fíjense bien, si estos padres o cuidadores sometieron nuestra voluntad, veremos con rigidez la obediencia, pensando que Dios va a tratar siempre de someterla, de someter nuestra voluntad. Así vamos a ver a Dios. Y la reacción será ¿de qué creen? Pues de rebeldía, enojo, pasivo o activo. Pasivo, fíjense bien, diciendo para sí mismo, ay, sí, tú sigue hablando,
total, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, no estoy diciendo nada, pero aquí adentro yo ya tomé mi decisión. Yo voy a hacer lo que yo quiera, pasivo. Y activo es cuando anteponemos lo que yo deseo hacer a lo que Dios quiere. Yo lo voy a hacer porque, no sé, yo voy a buscar un versículo por ahí perdido que me apoye en lo que yo quiero hacer. Y yo salgo ahí con lo que yo quiero hacer y yo, pues así le hago, ¿no? Entonces, si se fijan cómo es que eso afecta. O si vimos que nadie a nuestro alrededor era obediente, haciendo lo que sea, y nos enseñaron lo mismo, nuestra manera de pensar es que Dios en realidad no le importa mucho si obedezco o no, actuando pasivamente sin hacer nada. Ay, no pasa nada. Todo lo tiene en sus manos Dios, ¿no? Porque salimos rápido con eso, pero no hacemos nada. Nada, nada, no creemos, no, nada. Entonces, fíjense bien, ¿cómo es que ve Dios la obediencia? Aquí debemos de poner mucha atención porque si no nos vamos a confundir, por eso es que nos confundimos tanto. La tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Comprende de tres aspectos que yo alcanzo a ver. Y ahorita les voy a decir por qué los alcanzo a ver. Número uno, la obediencia podemos reaccionar a ella porque quien nos está diciendo o quien nos está mandando algo es digno de nuestra confianza. Por lo tanto, de nuestra sumisión. Porque esto tiene que ser voluntario. Dios no nos dice, me vas a obedecer a fuerza. No. Nos dice, te pongo el camino del bien y del mal. Escoge tú. Y todavía dice, escoge tú pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Escoge el bien. Pero nos dice, tú lo vas a escoger porque yo te digo. No. Entonces, Él es digno de nuestra confianza. Cuando Él nos dice algo, cuando Él te dice, perdona, cuando Él te dice, confía en mí, cuando Él te dice, yo voy a estar contigo, cuando Él te dice, nosotros, ¿qué creen que debemos de creer? Eso, porque Él es digno de confianza. Y lo que Él está diciendo es cierto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por eso el apóstol Pablo se autonombra esclavo de Jesucristo, porque él se pudo entender esta parte y se sometió a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, número uno, quien nos pide obediencia es digno de toda nuestra confianza. ¿Ok? Número dos, es trascendente. La obediencia es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrepasa los límites. No tiene que ver solo con este momento, sino que va más allá. Porque nosotros, vean los niños chiquitos, cuando quieren un dulce, ¿no? Lo quiero ahorita. Me acuerdo una vez, teníamos una vecina, ¿te acuerdas, Daniel? Una vecinita que gritaba, ay Dios mío, y decía, auxilio. Le habían prohibido la leche. Porque, bueno, no que se le habían prohibido, había estado enferma y entonces le quitaron como la leche, pero por unos días nada más. Y la niña gritaba, auxilio, quiero leche. Y su mamá lloraba y le decía, hijita, ¿cómo crees que yo no te voy a querer dar leche? Bueno, me daban ganas de hacerle así, ¿eh? Pero y la mamá, hijita, ¿cómo crees? Y la otra así, ¡ah! Porque fíjense bien, a veces, como decía, a veces estamos haciendo berrinches como niños chiquitos, pero es por esto precisamente. Fíjense bien, que vemos que Dios nos tiene que resolver en este momento, ahorita. Ahorita. ¿Sí me entienden? Pero la obediencia trasciende, va a ir más allá de esa decisión que tú vayas a tomar. Por ejemplo,
¿quién estaba ahí presenciando toda la muerte de Esteban, el primer cristiano que mataron? Estaba Pablo. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando y estaba muriendo? Perdónalo, Señor. Ese perdón trascendió a la vida de Pablo. ¿Sí entendemos? El perdón es para nosotros, pero va más allá, porque es trascendente, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendemos? Si tú crees hoy que Dios va a estar contigo y no te va a dejar ni te va a abandonar, si lo crees y descansas en eso, ¿qué crees? Eso va a ser trascendente no nada más para ti, sino para los que te rodean. ¿Sí entendemos? Okay. Entonces, la obediencia, ¿cómo la ve Dios? Yo soy digno de confianza, por lo tanto puedes confiar en mí para obedecer. Número 2, trasciende. No nada más se limita a este momentito. Ay, sí, ya perdono, ¿no? Y ya, ¿y luego qué? No, ese perdón puede alcanzar más allá, va más allá. Y es eterna, que se extiende sin fin, o sea, va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ahorita se los leo. Hebreos 5:8 en la traducción del lenguaje actual. Siempre busco como que la versión que más me ayuda a explicar. Entonces, Hebreos 5:8 y 9, traducción del lenguaje actual. Fíjense bien, aunque él era hijo de Dios, se subraya, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios, Jesucristo. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador de vida, ¿qué? Eterna. ¿Se fijan cómo es eterno? A todos los que le obedecen, trascendente. ¿Sí se fijan? Esa obediencia no nada más se limitó a, bueno, pues yo ya soy obediente. No, esa obediencia de Jesucristo fue más allá. Nos alcanzó a nosotros y todavía va a seguir yendo hasta la eternidad. ¿Ok? Entonces, es así como Dios ve la obediencia. Dios no ve la obediencia en este momento, sino que la ve más allá. ¿Ok? Nosotros vemos la obediencia de acuerdo al momento en el que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Y la filtramos por nuestras experiencias pasadas. Esto nos lleva a pensar que la obediencia es como algo que no nos vamos a sentir cómodos, porque siempre estaremos pensando que Dios, ¿qué es lo que Dios me va a pedir? El domingo pasado estuve compartiendo en una congregación de un evento de mujeres y me estaban diciendo que había una señora que le invitaron a ir a ese evento de mujeres y su contestación fue, no, yo ahí no voy porque me van a quitar a mis novios. Tenía muchos, yo creo, pero digo, no, que voy a estar yendo yo. Dios me quita a mis novios. ¿Sí se fijan? Así vemos la obediencia. No, porque Dios nada más me va a quitar cosas. Me va a decir que renuncie a unas cosas. Me va a decir que no. Y yo además ya tengo bien escondidito todo esto que he guardado. Lo tengo bien escondido y no quiero que nadie se entere. No. Como si Dios no lo supiera, ¿no? Pero así reaccionamos. Entonces, la obediencia que Dios requiere, o sea, cuando Dios nos pide obediencia, es porque tiene un plan mucho mayor, no solo para nosotros, sino que es un acto de obediencia que va a liberar su poder en muchos. Ese acto de obediencia va a liberar el poder en más personas que a nosotros mismos, o sea, a nosotros y a más personas.
¿Estamos entendiendo? Espero que me estoy yendo como mucho cuidadito. Les voy a dar 2 ejemplos de obediencia. ¿Se acuerdan que David era muy chiquito, jovencito, y estaban en guerra? Y su papá le dice, vele a llevar pan a tus hermanos, ¿no? Y ahí va David, obedece David y vence a un gigante. ¿Sí se fijan cómo fue más allá? Y no nada más eso, sino que libera a su pueblo de la esclavitud. ¿Entendemos? Él nada más fue a llevar pan. Imagínense que hubiera sido como uno de nuestros adolescentes. Ay, ¿por qué yo? Ay, no. ¿No? Fueran esclavos, los hubieran esclavizado ahí, pero trascendió. Él solamente iba a llevar pan, pero ganó una batalla, venció a un gigante y liberó al pueblo de ser esclavo. ¿Sí se fijan? ¿Hasta dónde trasciende la obediencia? Y es como Dios la ve. Imagínense que David tenía una relación con Dios, que hubiera dicho, ay Señor, mira, mis hermanos están ahí peleando y a mí que me encantan los trancazos, porque le encantaban, ¿eh? Le encantaban. Y a mí que me encantan y yo aquí, ahora les voy a tener que llevar pan. No, mejor no voy, me voy a sentir bien mal. Él obedeció y ganó una batalla y liberó a su pueblo. La viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Una mujer viuda que ya había hambruna ahí en el lugar donde ella vivía. Y Dios le dice a Elías, ve con la viuda, ya le ordené que te dé de comer. No había comida. Y así dice la Biblia, le ordené que te diera de comer. Va Elías y llega con la viuda y le dice, dame de comer, ¿no? Así bien casual, no había. Y dice, lo único que tengo es tantitito aceite, una poca de harina, voy a ir por leñita para hacer una tortita para mi hijo y para mí, y después nos vamos a dejar morir. Y el profeta Elías le dice, dame a mí primero. Fíjense bien, cómo hay cosas, la obediencia de Dios que nos pide Dios siempre va en contra de nuestra razón. Y le dice, dame primero a mí. Y la mujer obedeció. Madres, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, no, ¿qué te pasa? O sea, es más, ni siquiera yo como, se lo voy a dejar para mañana a mi hijo, ¿no? Y ella obedece. ¿Y qué creen? Salva su vida y la de su hijo. Porque Dios desata su poder. Nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite hasta que terminó la hambruna. ¿Sí se fijan? Cuando Dios te pide obediencia, me pide obediencia, es porque tiene un plan más grande para tu vida. ¿Cómo se desarrolla la obediencia? Ese es el punto, ¿verdad? Les voy a estar contando la historia de Abraham. Como no tenemos pantallas, ahora, y a mí me gusta contar historias. Las de la Biblia me encantan porque yo me las imagino, no saben, como muy actuales, ¿no? Y yo me río, estoy así, luego digo, no, si es cierto, no. Miren, las telenovelas aquí en mi mente se quedan chiquititas cuando leo la Biblia, yo estoy así, emocionada. Bueno, vamos a ver la historia de Abraham, ¿ok? Todos sabemos quién es Abraham, todos estamos relacionados con él. Abraham creyó. Le dice a Dios, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿En quién creyó Abraham? Luego, cuando yo leí esta historia, yo decía, ay, pobre Abraham, pues él no sabía ni qué onda. Estaba en Ur de los Caldeos. Ahí supuestamente, bueno, la gente era, tenían muchos dioses, adoraban a todos menos a Dios, ¿no? Al único Dios no lo adoraban. Entonces dije, pobre de Abraham, ¿cómo creyó? Él sí sabía que Dios
era digno de confianza. Porque, ¿qué creen? Él es uno de los descendientes de los hijos de Noé, de Cam. Entonces él había escuchado, ¿qué creen? El diluvio. Y venían, ¿de dónde creen que había terminado ese evento? La Torre de Babel. ¿Conocía al Dios poderoso, sí o no? Por eso creyó, porque dijo, quien me lo está diciendo es digno de confianza. Y por eso se sale y empieza a caminar. Dice en Hebreos, creo, que no sabía ni hacia dónde. ¿Se pueden imaginar así? ¿Dónde voy? Para allá, para allá, para allá. ¿Quién sabe qué vio? Y dijo, pues yo me voy, ahí le camino. Pero yo, si así me dijo Dios que me saliera, pues yo me salgo. Y se salió y se fue. Entonces, fíjense bien, no me da tiempo de decirles todos los versículos que tengo, pero su historia viene en Génesis 12 al 25, ¿ok? Entonces, entendió, fíjense bien, son tres cosas que hizo Abraham. Creyó, entendió y permitió. Tres cosas, creyó, entendió y permitió. Dejen espacio porque ahí vamos a ver. Entonces, Abraham creyó en Dios que era digno de su confianza, ¿ok? Por eso creyó. Entendió que la obediencia a Dios trascendía, no para ese momento y lugar, porque Dios le estaba diciendo, deja tu tierra y tu parentela, y te mostraré, ¿no? Te voy a dar una tierra, te bendeciré y serás bendición, te bendeciré. No le dijo, te voy a estar bendiciendo ahorita, no, te bendeciré allá. Era trascendente esa decisión. Entonces, Hebreos 5:8, versión Reina Valera, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí me entienden? Él no vio que era ahí. Ay, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿No les ha pasado? Híjole, voy a tener que cambiar todo. Sí, pero esa decisión que tomes en Dios te va a alcanzar allá. ¿Ok? Entonces, ahí vimos que entendió que era trascendente su decisión. De su decisión dependían muchas cosas. Hasta nosotros nos alcanza esa decisión que él tomó. Permitió ser transformado por Dios. Vemos que en su caminar con Dios rumbo a la tierra prometida, Dios lo lleva a una transformación de obediencia. Sale con una promesa, ¿ok? Sale, camina, no se detiene, dicen que no se detuvo hasta llegar creo que a Canaán. Dios le dice que le dará la tierra, ¿ok? Que le dará esa tierra. Le dice, esta tierra va a ser tuya. Después, Dios le promete una descendencia numerosa, ¿ok? Después de eso, fíjense bien, esto es muy importante, se equivoca con su esposa. ¿Se acuerdan que dice, ay, es mi hermana? Para que no lo mataran porque le daba miedo. Dijo, me van a matar porque está bien guapota. Entonces, mejor es mi hermana, ¿no? Pero 2 veces, oigan, si es mucho. Y Dios las 2 veces le llama la atención así de que Abraham no. 2 veces. Después, él y su esposa le quieren ayudar a Dios y dicen, bueno, Dios te prometió muchos hijos, ¿verdad? No, sí, dijo Abraham, sí, me prometió muchos, pero no tengo ni uno. Y le dijo la esposa, vamos a hacer un plan.
yo te doy a mi sierva, ¿qué te parece? Mi buena idea. Tú tienes un hijo con ella y ya vamos a tener hijos, ¿qué te parece? Y ándale, ahí va el Abraham. ¿Y qué creen? Pues que se equivoca rotundamente, hasta la fecha estamos viendo tanta guerra, viene de ahí, viene de ahí. Entonces, como que Abraham se parecía a nosotros, ¿no creen? Una le atinamos, tres no, una le atinamos, cuatro no, y así nos vamos, ¿no? Pero Dios, en todo, con todo su amor, y porque ha puesto los ojos en ti y en mí, no nos va a dejar. Y nos va a ir llevando hacia donde Él quiere, como lo hizo con Abraham. Después, fíjense bien, Dios lo empieza con cada evento, Dios le va enseñando la obediencia. Iba perfeccionando su entendimiento para que la promesa, fíjense bien, se posara en un corazón inconmovible, listo para recibir el peso de la gloria de Dios. Con cada evento, Dios le iba mostrando el camino correcto de la obediencia, porque la promesa tenía que caer en un corazón inconmovible, listo para recibir el peso de la gloria de Dios. Ok. Después vemos a Abraham con un corazón transformado. Creyó contra todo pronóstico. A los 100 años, Dios le da un hijo tan anhelado. Su esposa igual, una ancianita, y estos tienen un hijo, mírenlos. Totalmente transformado. Él se espera, porque Dios le dice, sí, sí, te voy a dar un hijo. Mañana, dentro de tanto tiempo, lo vas a tener. Hasta Sara se ríe como que dijo, ay Dios, ahora sí. Qué chistoso, ¿no? Pero ¿qué creen? Que se embaraza y que tienen a su hijo, ¿ok? Vean aquí, esta es la clave. Su mente ya estaba totalmente transformada. ¿Y qué creen? Dios le dice, lleva a tu hijo Isaac, al único que tienes, camina y llévalo al monte y lo sacrificas. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Dijo, lo voy a hacer. Ya no le dijo a su esposa, porque a la esposa se le ocurrían buenas, unas buenas cosas, ¿no? Haber dicho, aquí yo lo voy a sacar, ¿no? Como creen, mi hijo se va. Obviamente Dios no le permite hacer eso, pero el corazón estaba probado. ¿Ok? Entonces, si se fijan, permitió. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permitir que Dios nos enseñe a obedecer. Bueno, ¿qué aprendemos de la relación de Dios con Abraham? Número 1, la obediencia viene cuando creemos que Dios es digno de toda nuestra confianza. Jeremías 17, 7 al 8, nueva versión internacional, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Fíjense lo que dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Puede venir la sequía, puede lo que sea, pero este árbol siempre va a estar. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Dios. Entonces, la obediencia empieza cuando nosotros creemos que Dios es digno de confianza.
Número 2, la obediencia se tiene que ir aprendiendo. ¿De quién? Porque recuerden que todos los humanos nacemos con esa inclinación a no obedecer. ¿De quién vamos a aprender? De Jesucristo. Jesucristo mismo aprendió la obediencia, a ser obediente, porque Él quería ser nuestro ejemplo, o Él más bien es nuestro ejemplo, y tiene que ser nuestro ejemplo. Entonces, cuando nos damos cuenta que las pruebas y los sufrimientos son materias obligatorias en la escuela de la fe, si es el tronco común, ¿sí saben de eso, el tronco común, que todos tienen que, así, materia obligatoria. En la escuela de la fe, todos vamos a pasar. ¿Por qué creen? Eso es una promesa de Dios para nosotros. Pruebas y sufrimientos. En el mundo van a tener aflicción. Eso dijo Jesucristo. Fíjense bien, con cada evento, aún cotidiano, Dios está tratando de enseñarnos que Él es digno de confianza. Yo me he dado cuenta de eso, porque normalmente vamos con Dios cuando nos pasa algo así muy grande, ¿no? Ahí estamos con Dios y decimos, no, esto sí es como para Dios, ¿no? Y lo otro, pues yo me lo aviento sola. Pero a veces, hasta para, no sé, cuando tengo que preparar la clase para los niños de Grace, digo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, porque a lo mejor no voy a terminar, ayúdame. Y veo cómo su ayuda viene y Él me ayuda. ¿Sí me entienden? A veces con cosas cotidianas que sabemos que las podemos manejar bien. Necesitamos de Dios, lo necesitamos. Las pruebas, fíjense bien, ese es número 3, las pruebas no nos deben debilitar, sino fortalecer. Vemos a Abraham cada vez más fuerte, al grado de que llevó a su hijo, ¿sí o no? Si eso se lo hubieran pedido cuando apenas iba empezando su camino, ¿qué hubiera hecho? Agarro a mi hijo y me voy al otro lado de donde me dijo Dios, ¿no? Pero él ya estaba, su corazón ya estaba totalmente latiendo al mismo ritmo que el de Dios. Entonces, Pablo menciona este proceso perfecto. Segunda de Corintios 4:17, en la versión Reina Valera, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. ¿Sí se fijan? Leve y momentánea. Las aflicciones, como Dios las ve, son leves y momentáneas. Pero cuando estamos en Dios, cuando nos mantenemos en Él, entonces el peso de su gloria viene sobre nosotros y sobre los que están con nosotros. Entonces, 4, todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Abraham tuvo un hijo. 100 años, a los 100 años, sí, pero lo tuvo. Números 23-29, versión Reina Valera, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios lo va a hacer, pero en nosotros está, si creemos o no, en nosotros. Número 5, Dios está con nosotros en el proceso. Dios a través de Jesús vino a ser cercano a nosotros. Abraham siempre es una persona que vamos a distinguir porque no tenía todavía no había habido todavía el sacrificio perfecto.
de Jesucristo, ni el Espíritu de Dios estaba todavía. Y así obedeció, así obedeció. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra. Abraham no la tenía, apenas estaba escribiendo lo que decía en la historia, ¿no? Apenas estaba escribiendo la historia, pero nosotros tenemos la palabra, tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, Dios está con nosotros en todo proceso. Romanos 8, 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Normalmente decimos si Dios con nosotros, pero con nosotros son, por ejemplo, nuestros amigos, nuestra familia están con nosotros. Pero por nosotros es quien se pone enfrente para recibir todos los dardos. ¿Sí me entiendes? Es por mí, está frente a mí. ¿Ok? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí se fijan? Dios está con nosotros en cada proceso. La llave de la obediencia, ¿cuál es? Ya les di muchos puntos de cómo empezar a crecer en la obediencia, pero ahora, ¿cuál es la llave? La intimidad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Se pueden imaginar? ¿Se acuerdan cuando llegan ahí unos ángeles y que les saca comida ahí en el árbol y ahí estaban platicando bien casuales? Y era Dios platicando con él. ¿Sí? Santiago 2, 23 en la versión Reina Valera también dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, la intimidad. Y nuestro gran ejemplo, Jesús, desarrolló esa intimidad que tenemos que aprender de él, con el Padre. Desarrolló esa intimidad. Por eso él decía, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. De igual manera, exactamente igual. Fíjense bien. Para concluir, tal vez Dios te pida salir de tu comodidad, como lo hizo con Abraham, y dar paso a creer lo que Él te ha dicho. Tal vez Dios te esté pidiendo, sal de donde estás, porque yo tengo algo mejor para ti. O tal vez te pida que construyas un arca. Tal vez te esté pidiendo eso. Construye un arca, pero con mis indicaciones, para que te salves tú y tu familia. ¿Qué tal si eso te está pidiendo Dios? Yo te voy a decir cómo. Te vas a salvar tú y vas a salvar a tu familia. Y va a alcanzar esa salvación más bien a tu familia. ¿Sí me entienden? Noé obedeció. Dios le decía las medidas del arca, todo lo que tenía que llevar, y él la hizo. Se salvó él y su familia, y no nada más fue a eso. Salvó a todos los animales que ahorita vemos. ¿Ok? O a lo mejor te va a pedir que sueltes el control de tu vida, como la viuda de Sarepta. Tuvo que soltar el control. Esto es, y aquí lo tengo. Pero Dios le dice,
suéltalo. Eso que tienes como lo más preciado, suéltalo. Y la mujer lo soltó. O ser valiente como Moisés cuando se presentó ante Faraón. Tenía tanto miedo Moisés, tanto miedo, porque él había salido del palacio. Él sabía qué le podían hacer si regresaba. Tenía tanto miedo, pero se presentó frente a Faraón, no con su autoridad, sino con la que Dios le estaba dando. Obedecieron. Todos estos personajes obedecieron. O tal vez te esté pidiendo que seas humilde como Jesús. Como Jesús. Que crucifiques ahí orgullo, todo lo que nos hace daño. O que dejes tu cántaro de tantas cosas como la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Con su cántaro dice que lo dejó ahí y corrió a proclamar a Jesucristo. Tal vez Dios te esté pidiendo eso, que dejes tu cántaro con tanto peso y que mejor hables de Dios a los demás. O como David, como les decía, a lo mejor te esté pidiendo que obedezcas en algo insignificante para ti, pero esa obediencia te puede llevar a ganar una batalla y a liberar a muchas personas. La obediencia para Dios no es insignificante, más bien es muy significativa, porque siempre va a alcanzar a muchos. O tal vez Dios te esté llevando a perdonar, como lo hizo Esteban, y alcanzar a un hombre que fue un revolucionario para nosotros, los que seguimos a Dios. En todos los casos, Dios movió todo para que ahora nosotros tomemos ejemplo de ellos. Y Jesús, nuestro máximo ejemplo de obediencia, Él a través de su Espíritu va a estar contigo y conmigo siempre. Detente un momento y piensa, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo Dios hoy, ahorita? ¿Y qué paso vas a dar? Él no te va a forzar, no. Él te va a seguir amando. Pero quien puede trascender y quien puede llegar y quien puede lograr que mucha gente conozca la gloria de Dios, eres tú, porque así Dios lo ha querido. Que sus hijos seamos una extensión de Él aquí en la tierra. Tú y yo somos eso, pero necesitamos obedecer. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque a lo mejor, Dios te está pidiendo que renuncies a algo, a un deseo, a algo que tienes en tu mente, no sé, tal vez. O te está pidiendo humildad, o te está pidiendo valor. Eso Dios te lo va a decir a ti, me lo va a decir a mí. ¿Qué les parece si oramos? Y dile a Dios, Señor, aquí estoy. Y nada más quiero que me digas, porque yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Porque tu vida, Dios la ve con trascendencia, la ve eterna y trascendente. Así es como Dios ve tu vida y la mía. No se está limitando aquí, no se limita a hoy, va más allá.
Padre, aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entregarte lo que nos estás pidiendo, o ayúdanos a obedecer lo que tú nos estás indicando. Ayúdanos, Señor. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo, Señor. Sabemos que tienes más para nosotros y queremos ir tras eso que tú tienes. Ayúdanos. Habla nuestro corazón. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestro corazón. Convéncenos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos convenza y nos lleve a mejores lugares, a tus pastos delicados. Gracias, bendito Dios. Gracias. En el nombre de Jesús.